¿Qué tal, muchachos? Muy buen día. Vamos a darle con nuestra clase de latín. Esta es una clase doble, o sea, vamos a invertir aquí un poquito más de 1 hora y cuarto para pues tratar estos asuntos acerca de nuestra materia. Lo vamos a hacer de corrido y así cuando termine pues ustedes pueden aprovechar el tiempo, porque pues es más difícil para un servidor hacer como estas pausas de 45 minutos. Entonces estas dos clases que tocan el día de ahora las vamos a hacer de corrido. Bueno, pues antes de comenzar vamos a invocar al Espíritu Santo. Primero lo hacemos en español, tarde o temprano lo haremos en latín. Prevé, Señor, nuestras acciones con tus santas inspiraciones, para que lo que comencemos en tu nombre lo terminemos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hablado la última ocasión y sirve que esto nos sirve como un poco de nexo entre una clase y otra. Estábamos nosotros en estos discursos sobre las vocales temáticas, sobre los temas. Este asunto de los temas resulta ser importante en el latín porque pues los temas nos ayudan a distinguir cuáles son las formas que puede tener una palabra. Entonces, atentos a esto. Tenemos entonces, hemos visto en la clase anterior la primera declinación, ¿sí? Que es esta, y la primera conjugación. Esto entonces es algo que ya hemos visto. Y les decía que estas dos cosas hay que ponerlas en una ficha, hay que memorizar estas terminaciones. Ojo, esta es la parte invariable de la palabra. Lo que hay que memorizar es esto que está aquí, ¿sí? Porque esas terminaciones se repiten en las demás palabras del mismo género y del mismo modelo, o sea, que corresponden a la primera declinación. No hay que tener pánico ni miedo. Después las vamos a ver con un poco más de detenimiento, porque hay especificaciones, hay pues elementos que tenemos que considerar. Entonces allí quita la cosa. A esta fecha que está aquí arriba no le hagan caso. El dispositivo lo pone así por ¿cómo se llama? Por default. Bueno, entonces tenemos eso y tenemos también aquí las terminaciones de la primera conjugación. Los verbos se conjugan y esto es importante, por eso lo voy a señalar con un color. Los sustantivos se declinan. Los verbos se conjugan. Tienen una función diferente, los verbos y los sustantivos, ¿sí? Los sustantivos se refieren a personas, animales, cosas, situaciones, conceptos, etcétera. Son el sujeto, llegan a ser el sujeto de una oración. Y los verbos son acciones, algo que se hace o algo que se recibe. Entonces no tienen la misma categoría, ni la misma función, ni en la misma forma, ¿sí? Por eso unos se declinan y los otros se conjugan. Atentos con eso. Los sustantivos tienen estos elementos: raíz, desinencia, caso, número y género. Y los verbos tienen raíz, desinencia, número, persona y tiempo. Aquí me faltó. Raíz, desinencia, número, persona y tiempo. Ay. Ahí está. Esto lo decíamos al final de la clase, cuando le señalé el paradigma del verbo. El paradigma del verbo es la forma en la que aparece en un diccionario y
es la primera persona y la segunda del presente, del presente indicativo, voz activa. Luego, la primera persona singular del perfecto indicativo, voz activa. El supino, que es una forma del verbo, ya lo habíamos visto nosotros acá, una forma infinitiva del verbo. El infinito presente activo, el número de la conjugación y si es transitivo o pasivo. O intransitivo, pues, eso quiere decir. Si es transitivo es activo, si es intransitivo es pasivo. Se los anoto aquí. O sea, si un verbo es activo, entonces es transitivo. Si un verbo es pasivo, entonces su acción no se transmite, es intransitiva, no se transmite, por lo tanto se recibe. Se recibe y entonces es pasivo. Habíamos visto también en la clase anterior las vocales temáticas. En las declinaciones, cada modelo corresponde a la coincidencia de una vocal temática. Para la primera declinación, la A. Para la segunda, la O. Para la tercera, la I. La cuarta, la U. Y la tercera, la E. Esto entonces varía de cómo aprendimos de pequeños las vocales. A, E, I, O, U. No hay ninguna lógica aquí, simplemente así es. Por coincidencias o por recurrencias, diríamos, estas son más palabras, luego siguen estas, diríamos en cantidad, estas también son muchísimas y estos tres son casi todas las palabras del vocabulario latino. Estas por su parte, estas dos, la cuarta y la quinta, son muy pequeñas, o las coincidencias o la recurrencia o la cantidad de palabras que hay en un diccionario en el total del latín y que corresponden a esas declinaciones, ¿sí? Donde nos vamos a entretener un poco más va a ser en esta declinación, en la tercera. De una vez lo aviso. Decíamos que los casos son 6 y fueron 8 en la antigüedad. Desaparecieron el instrumental y el locativo. El locativo lo tomó el genitivo y el instrumental el ablativo. Entonces quedaron estos 6. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Y cada uno tiene una expresión, una función, ¿sí? Este expresa el sujeto. Este expresa el complemento de especificación. El dativo expresa el complemento de término o algunos otros complementos. El objeto indirecto, ¿sí? El acusativo expresa el objeto directo, el indirecto, ¿sí? El vocativo, el complemento de vocación, sirve para llamar, para señalar algo, para llamar la atención. Ablativo tiene también diversas funciones complementarias de medio, causa, lugar, tiempo, etc. En eso no nos vamos a detener ahorita porque todas estas funciones, estas complementaciones, y con esto voy a ser muy insistente, complemento, se borró. Complemento, 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 complemento. Todas esas complementaciones son las funciones que hace el latín y que le dan su característica pues especial, porque el latín tiene esta facilidad de armar palabras y producir complementos. Entonces, una idea la refleja el latín por medio de un complemento. Y el complemento tiene una preposición más un caso. Entonces, en el ejemplo de la oración a la Virgen María, sub tuum presidium, sub
es una preposición entonces que rige acusativo. Tum, presidium, bajo tu amparo nos acogemos, bajo tu amparo. Entonces, estas ideas no se traducen solamente como en una forma, como muchos dicen que en latín el ablativo se traduce para o con, o el dativo a, hacia, ¿no? Porque si estás hablando de un complemento de tiempo o de lugar, sí es hacia las 3 de la tarde nos vemos. Pero si estás hablando de un complemento de causa, o con un complemento agente, o un complemento de instrumento, de materia, de especificación, entonces es diferente la función. Y poco a poco vamos a ir viendo estos complementos, ¿sí? No los vamos a ver todos de jalón. Mientras vayamos avanzando nosotros en nuestro curso, vamos a irnos topando poco a poco con algunos ejemplos de complementación. Y ojalá que quede claro. Y si no, ya saben, al encargado de su grupo le pasen las preguntas y que me las mande, ¿de acuerdo? Bueno, entonces seguimos acá con nuestro pizarrón y vemos lo último de este repaso. Los casos en latín que tienen clasificaciones son de dos tipos, directos e indirectos. Los directos son los que tienen relación con el verbo, es decir, nominativo, acusativo y vocativo, y los indirectos son los que no tienen relación directa con el verbo, genitivo, dativo y ablativo. Si sabemos entonces que hay unos que son objeto indirecto y otros que son objeto directo, pues el objeto directo tiene relación con el verbo y aquí vemos que el acusativo coincide aquí. Y el objeto indirecto, que es el dativo, ¿sí?, coincide entonces también en su función y su descripción con aquello que no tiene relación directa con el verbo. Y aquí lo vemos, el dativo. Les pongo un ejemplo. Decíamos, el niño come una manzana. Y en el caso de ser, de buscar el objeto directo, pues lo que es comido es la manzana, el sujeto, el activo, el que cumple la acción es el niño, y esta es el complemento de instrumento, ¿sí? Con los cubiertos. ¿Con qué lo hace? Con los cubiertos. ¿Cuándo lo hace? Bueno, si lo hace hoy, entonces hoy en la mañana, entonces ahí también ya podemos hablar de un complemento de tiempo que podría estar en el ablativo también. Bueno, más adelante me explico. Del verbo, decíamos que hay dos grupos fundamentales, transitivos e intransitivos. Unos tienen un objeto directo, otros no lo tienen, y estos se convierten en activos o pasivos. Los verbos, ¿cómo se comportan? Igual tenemos aquí vocales o sonidos temáticos. Uno es la A, dos sonidos están relacionados con la letra E. Una es larga, la otra es breve, y la cuarta conjugación tiene como sonido característico la I. Así como en español tenemos nosotros ar, ir. En latín también están estos tres: are, ere, ire. Eso en el infinitivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, los vamos a ir viendo de uno por uno. Y también hay diferentes modos de cómo reconocer estos verbos. Son indicativos, finitos o infinitos. Finitos cuando tienen un sujeto, cuando tienen una forma, una conjugación. ¿Sí? Infinitos cuando estos verbos no tienen una conjugación. Resulta que estos verbos no tienen propiamente un sujeto. Estos verbos se declinan, tienen otra forma, tienen otras características. Lo vamos a ver también a su tiempo. Ahorita no es momento. Vamos entonces adelante, dejando esto del paradigma, de la forma. Esto es importante, esto sí tiene que ir en una ficha. Les voy a quitar estas
estas rayas que son como un estorbo, pero bueno, corresponden a lo que tienen aquí, ¿de acuerdo? Entonces, uy, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Ahora, la primera declinación como tal. Bueno, aprovechando que estamos aquí, temas verbales. Temas verbales. Esto es muy breve. Para entender esto del paradigma, vamos a utilizar lo que tenemos aquí, ¿sí? O sea, dice aquí presente y luego perfecto y luego supino. Ok, ¿a qué se refiere esto? Los temas verbales entonces son 3. El primero es el presente. El tema del presente. Y luego tenemos también el tema del perfecto. Y por último, el tema del supino. Entonces, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Al tema del presente le corresponden 3 conjugaciones o 3 tiempos. El presente, obviamente, tal cual. El imperfecto y el futuro. Quizá esto que yo les estoy diciendo ahorita no suena tan interesante, pero cuando lleguemos más adelante, ustedes pueden consultar estos apuntes que están haciendo o que estamos haciendo juntos aquí en la pantalla para que agarre sentido lo que vamos a decir. Porque ciertamente ahorita no tiene así tanta ciencia, pero resulta que son asuntos importantes que en el futuro pues pueden clarificar mucho y ayudar mucho incluso para estudiar. En el tema del verbal del perfecto tenemos el perfecto, tenemos también el pluscuamperfecto y tenemos el futuro anterior. Y en cuanto al supino, tenemos el supino, obviamente. Tenemos el participio, esta es otra forma. Participio perfecto. Y tenemos el participio futuro. Ay, qué feo. Atentos, atentos. Esto que hemos enunciado aquí tiene relación con estos tiempos porque es lo que está aquí, miren, presente, perfecto y supino. Esto está aquí. Quiere decir que el paradigma o el modelo de un diccionario presenta estas formas porque de aquí salen todas estas. Y no está el tema del infinitivo porque el infinitivo solamente tiene una forma, que es esta. Entonces en esto no hay complicación, pero sabiendo esto, ustedes pueden hacer un montón de conjugaciones. Por eso son importantes identificar un verbo con el paradigma, porque esta información te dice cómo funciona el verbo y cómo puedes combinarlo para hacer todos estos. Y no solamente estos, sino otras cosas que más adelante vamos a ver. Por eso les digo, esto es importante.
Es cierto, cada rato digo, esto es importante, pero bueno, han de saber que cuando se trata de lenguas, no hay una matemática. ¿A qué me refiero? Son cosas que se descuentan o que ya vimos. No es como clase de historia, ¿sí? Que la clase de historia... ¿Qué pasó con el... con la pantalla? Bueno, no es clase de historia como decir, bueno, eso ya lo vimos, esa materia ya pasada. No, resulta que en esto nosotros tenemos pues que acumular todas estas materias y todos estos conocimientos para irlos utilizando. Entonces, todo lo que vemos se acumula, no se descuenta. Y esto es importante y lo va a seguir siendo todavía en el futuro. Entonces, hasta aquí hemos visto nosotros elementos de morfología, cómo se elaboran, cómo corresponden, etc. Vamos a ver un poco de la gramática latina. Esta es la primera declinación. Primera declinación. La primera declinación tiene sus terminaciones particulares. Y dijimos que íbamos a usar los casos en este orden, pese a que otros manuales utilizan otra clasificación. Bueno, tenemos dos clasificaciones para la terminación. Estos son las palabras o las terminaciones en singular y estas son las terminaciones en plural. Todas tienen la parte invariable ros, ros, ros. Esto no cambia. Y así como es en el singular, así también es en el plural. Esto tal cual como está aquí, lo voy a copiar y aquí lo ponemos. No tiene más novedad. Me voy a llevar también las otras palabras. A ver, tal cual. Todo esto para acá. Aquí mero. Ahora, con rojo voy a poner las terminaciones. Esto ya estaba arriba, pero igual, no sobra. Las terminaciones igual con su cantidad. Rosa. Y esta A es breve. Rose. Rose. Rosam. Rosa. Esta es breve, como porque se parece al nominativo siempre. Y esta es larga porque es otra terminación. Y luego tenemos aquí rose, rosarum, rosis, rosas, rose, rosis. Aquí hay algunos fenómenos que conviene comentar. Bueno, estas son las terminaciones. El nominativo en el singular termina en la A. En el plural hace E. Pero en su origen hacía AI. Era así. Pero el sonido pasó de ser AI a ser E. Luego tenemos
tenemos la terminación del genitivo. Es E, que se parece a la del dativo. Pero como ustedes ven, aquí en el dativo tenemos la I. El dativo siempre va a tener la I. Entonces aquí en un origen era A, I, como acá, como en el nominativo. Pero desapareció y se quedó E, pareciéndose al genitivo. Y así hay otros fenómenos. Estos no importan, esto no lo anoten. Por eso lo ponía así en gris, porque pues no es algo que nos cambie la vida, ¿de acuerdo? Y estas que están en rojo, estas terminaciones son las que hay que poner en una ficha. Entonces, como le hice hace un momento, voy a copiar esto. Lo duplicamos, lo ponemos aquí. Esto pues no lo pueden hacer ustedes en su cuaderno, así que pues ahí les encargo. Sepárenlo, esto es importante como para ponerlo en una ficha tal cual, así como lo voy a poner yo. Este es el singular y este es el plural. Este es una aplicación que se llama Notability y no les obligo que la compren, ni es un gasto que se pueden evitar usando su cuaderno, pero para esta metodología de la clase funciona bastante bien, ¿no? Bueno, pues aquí están, estas son las terminaciones. Unas son las del singular y otras son las del plural. Y esto que está aquí es lo que hay que aprenderse. Esto es lo que hay que aprenderse. No se negocia. Sí, lo pueden poner en una ficha y habíamos quedado que la ficha es lo que van a poder sacar ustedes en el examen. Pero bueno, o sea, ¿para qué depender de una hojita y de una ficha si esto puede entrar en la cabeza rete fácil? Atentos, porque como ustedes ven, hay terminaciones que se parecen. Esta y esta son la misma letra. No las van a encontrar ustedes con estos dibujitos, ¿sí? Las palabras generalmente no vienen en esos dibujitos. Es para demostrarles que tienen diferentes pronunciaciones o cantidades de sonido. Pero eso, pues es otra historia, ¿de acuerdo? Y como ustedes alcanzan a ver, hay unas que se parecen, entonces ojo, ¿sí? Porque una misma palabra puede tener diversas funciones. Depende del contexto, ¿sí? Por ejemplo, rosa, que puede ser nominativo singular. Puede ser también, vemos ahí, vocativo singular. Y puede ser también ablativo singular. O roce. A ver, rosa la vemos aquí, aquí y aquí. O esta palabra, roce, está aquí, aquí y aquí. Entonces, ¿cuáles formas puede tener roce? Pues 4. Me equivoqué, me faltó una por allí. ¿Sí? Aquí están las 4, miren. 1, 2, 3, 4. Estas son las 4. Entonces, ¿cuáles son esas 4 según lo que tenemos aquí? La primera, pues genitivo singular. Segunda, dativo singular. Tercera,
nominativo plural. Cuarta, vocativo plural, porque el vocativo siempre se parece al nominativo. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Para nosotros, importa más el análisis que la traducción. Hasta el momento, después de todo esto, no les he dicho qué significa la palabra rosa. Obviamente significa rosa, la flor. Pero, como hemos dejado ver, importa más cuál es su función, cuáles son sus coincidencias, cómo la tenemos que distinguir, cómo termina. Pues en lugar de solamente decir significa esto y listo, porque va más allá. No se trata solamente de una función o de un significado, perdón. Va más allá. Entonces vamos a tener eso muy en cuenta. ¿De acuerdo? En nuestro estudio de latín, las palabras no funcionan solamente de acuerdo a su significado, sino al rol que tengan en una oración. De tal manera que si la tenemos como un objeto directo, un objeto indirecto, si forma parte de un complemento, si es un verbo transitivo, intransitivo, si tiene una forma u otra, eso importa más en nuestro estudio. Porque nosotros a lo que nos vamos a dedicar es a analizar textos, a analizar una frase, a elaborar, a tratar de pensar cómo es que estos elementos pueden ser distinguidos en un análisis. No lo vamos a hablar en latín, no lo vamos a hablar, entonces aprender palabras de memoria no es algo que yo personalmente les vaya a pedir, pero sí me gustaría que aprendamos a elaborar un pensamiento, a distinguir las funciones que las palabras tienen. Y bueno, hasta el momento no les he dejado ningún ejercicio porque no ha habido como esa necesidad, pero cuando haya esa necesidad, ustedes ya van a tener sus fichas de estas lecciones que hemos tenido y poco a poco pues van a ser capaces de hacer pues un análisis. Vamos a, tal cual como lo vimos al principio, al ver nuestra primera conjugación, o sea, vamos a ver un verbo, el verbo de la primera conjugación. Y aquí vamos a ponerle primera conjugación. Bien. Los verbos tienen unas desinencias fundamentales. Bueno, aquí vamos a dejar en suspenso esto para ponerles mejor las desinencias fundamentales. Obviamente, pues de los verbos. Ahorita les explico bien de qué se trata esto. Tenemos dos tiempos, dos números. El primero es el singular. Y el otro es el plural. En el singular tenemos primera persona, segunda, tercera. Y en el plural también tenemos primera, segunda y tercera persona.
Aquí me dejé poco espacio, pero esto es importante. Bueno. Y dos diátesis. Se le llama diátesis a lo que veíamos acá arriba, si es transitivo o pasivo, si es activo o pasivo, ¿sí? Eso es una diátesis, o sea, en la manera en la que recae la acción, que también lo habíamos aprendido como voz pasiva, voz activa. En el singular tenemos terminaciones específicas. Una es la O y otra puede ser la M. Copien la tabla así como está, así como va. ¿Sí? Ahorita le pongo cuadritos y eso, pero bueno. En la segunda, la terminación más común es la S. En la tercera singular, la terminación más común es la T. ¿De qué se trata esto entonces? De desinencias fundamentales. Los verbos tienen unos modelos o una forma de terminar clásica, ¿sí? Muy, ay Dios. Una forma muy común, muy característica. Vamos a darle forma de tabla. Las voces son esta y esta. Y esta va a ser nuestra tabla. Ahí está. Aquí una línea para separarlo. Ok, entonces estas son las terminaciones que tenemos que tener en cuenta y estamos sobre las terminaciones más características. En la primera plural tenemos mus, en la segunda tenemos tis y en la tercera tenemos la nt. Cuando se trata de la primera de las terminaciones del singular, perdón, pues tenemos en el singular, en los pasivos, es muy común que la terminación sea or o simplemente la R sin la letra o sin el sonido O. En la segunda singular es muy común que la terminación sea ris, aunque también puede aparecer re. En la tercera, muy común, demasiado, que sea tur. Y en la primera plural tenemos mur. A todas les estoy dejando un palito, un guión, que significa una palabra, ¿sí? Y por ejemplo, en la segunda plural de la voz pasiva siempre vamos a encontrar, casi siempre, es muy raro, mini. Pero no mini de chiquito, sino mini con un sonido corto. Y acá en la tercera, N, T, U, R. Lo voy a repetir porque quedó pegado. N, T, U, R. Tour. Aquí solamente tenemos NT y aquí se agrega tour. Mus, mur, tis, mini, NT. Esto en el activo y esto en el pasivo.
¿De acuerdo? Entonces, esas son las diferencias. Estas son las desinencias fundamentales o las terminaciones características, ¿sí? Vamos a poner así las terminaciones características de los verbos. Y en casi todos los tiempos, presente, perfecto, supino, casi en todos los tiempos, en supino no, perdón, presente, perfecto, casi todos terminan así. ¿Sí? Entonces es una ventaja tener esta tabla, porque así ya sabes que en el singular la mayoría de las palabras terminan en esto, o en esto, o en esto. Si esto se lo aprenden, muchachos, ya están del otro lado. Tan solo en esta página les he dejado dos tablitas. A ver, esta la vamos a hacer también como tablita. Sí. Un poquito más grande. Aquí. Y le vamos a poner una línea a medias para separarlo. No quedó. Ahí está. Esas son las terminaciones. Estas dos tablas que están allí en esta página son fundamentales. Son parte de la maña que hay en aprender una lengua. Siempre buscar la manera de esquematizarlo todo y de verlo de una forma panorámica para aprenderlo como si fueran tablitas de física. No sé si en física, en la clase de física les dieron eso, fórmulas. Bueno, pues estas son las fórmulas del latín. No se cansen, muchachos, agarren aire. Ya nos queda menos por avanzar. Sobre esto hay que tener presente también otro elemento, el predicado. Una parte de la oración es el sujeto, la parte nuclear fundamental de una oración es el verbo y lo que viene después es el predicado. Entonces hay de dos tipos. El predicado puede ser verbal o nominal. El predicado verbal describe una acción. Como los ejemplos típicos. El perro mueve la cola. El pájaro vuela por el cielo. La niña juega muñeca. El seminarista estudia latín. Son así tal cual. Y el otro, el predicado nominal, describe una característica del sujeto. Por ejemplo, un adjetivo. Este predicado se forma con el verbo ser. Entonces el verbo ser también puede tener sentido de predicado verbal. Bueno, espero que no cause tanto conflicto. Lo importante es saber esto y saber que hay dos tipos
de predicado. Lo vamos a utilizar más adelante, no es algo que nos rompa la cabeza hasta ahorita, espero. Y cuando sea el momento va a tomar más sentido, va a ser más claro. Bien, el tema del presente. Y aquí es cuando vamos a ver. Bueno, tema del presente. El tema del presente lo encontramos observando la primera y segunda palabra del paradigma. Vuelvo a insistir, paradigma es la forma de los diccionarios. Y aquí, a ver, vamos a buscar esta, la vamos a cortar, que es la que ya teníamos. Ahí no me lo da, ahí está. Copiar. Y lo pegamos aquí. Pegar. Esta es la forma de los diccionarios, este es el paradigma, ¿sí? El tema del presente se forma a partir del indicativo presente. O sea, tenemos tema del presente, más vocal temática, más desinencia principal. La desinencia fundamental. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cómo se forma un verbo? Esto responde a esa pregunta. ¿Cómo se forma un verbo en presente? Bueno, yo tengo el ejemplo, la palabra laudo. Alabar. De ahí viene la palabra laudes. ¿Sí? Vamos a poner laudo. Esta se descompone en diferentes partes. Tiene diferentes partes esta palabra. Una es laud. Y bueno, sí. Esta es el tema del presente, perdón. Sí. La raíz. Y el tema del presente está aquí. Entonces, si yo con esa parte pongo laudare, perdón, laudas tú, alabas tú. Laudas, tenemos aquí estos tres elementos, ¿sí? Voy. Tema del presente es este, laud. La vocal temática es esta. Y la desinencia fundamental, pues es esta. ¿Por qué lo hemos visto así?
¿sí? Decíamos que un verbo tiene diferentes partes y entonces, ¿dónde está el verbo? ¿Dónde lo puse? Aquí está. Esta es su raíz y estas son sus desenencias fundamentales. Fíjense, coincide con lo que les dije. OST, mustis, NT. Vamos, antes de que se olvide. OST, mustis, NT. OST, mustis, NT. Y aquí está la S, que corresponde entonces a la segunda persona singular. Así se forma un verbo. Por eso les decía, si esto lo aprenden, ya se está del otro lado, ya tienen ventaja, ¿sí? OST, mustis, NT. O aquí también la M. OST, mustis, NT. Or, ris, tur, mur, mini, tur. Quizá no está tan musical, pues, pero bueno, la idea es esa. Entonces, primera tarea de todo de todo lo que llevamos. Primera tarea. Les voy a pasar por un vínculo en donde pueden descargar un material de latín, ¿sí? Y allí viene también un diccionario. Entonces, es buscar en el diccionario cinco sustantivos. ¿Sí? 5 sustantivos de la primera declinación. Y declinar uno. ¿Cómo se distinguen los de la primera declinación? Porque terminan en A, E. Cuando se busca en un diccionario, encontramos nosotros esta palabra ya no vale, ¿eh? Nauta. Ya no vale para su tarea, digo. Tenemos aquí nauta, que es la palabra. Ahí está. Y su terminación es E. Entonces así termina. Termina en A, coma, E. Después dice que es masculina, pues, pero esta es la idea. Van a buscar palabras que en el diccionario terminen en A, coma, E. AE. No se pronuncia AE, se pronuncia E. Pero bueno, esa es la idea. Creo que me di a entender. Esa es la primera tarea, o la primera actividad de la tarea. La otra es 5 verbos y 5 verbos que sean parecidos a esto, ¿sí? Que tengan este mismo modelo. Cinco verbos con el paradigma de la primera conjugación y conjugar uno. ¿Sí? Vamos a este ejemplo que les puse aquí en el mismo diccionario. Tenemos laudo. Tenemos laudo, as, avi, atum, are, uno, tr. Esto es lo que voy a copiar en el cuaderno
y así 5. Una vez que hayan copiado esos 5, entonces pues lo que van a hacer es escoger uno de esos 5 y conjugarlos tal cual, como aquí, perdón, con las desinencias fundamentales. ¿De acuerdo? Estas son las terminaciones de la voz activa. Conjugar uno en voz activa. Esa va a ser la primera tarea, primera actividad. Bueno, yo creo que igual y hasta aquí podemos ir avanzando. Hay más cosas que podemos decir, pero lo voy a dejar para la siguiente lección. Ahí está, lo voy a dejar para la siguiente lección, para la siguiente clase, y ya en el siguiente encuentro pues podríamos avanzar en el tema del presente, en la primera conjugación. Sí, la conjugación del tema del presente, allí la vemos. Entonces, porque no solamente vamos a ver una conjugación, sino que vamos a ver las 4 y el tema mixto, pero siempre en el tema del presente. Entonces vamos a ver todo el presente de un jalón. Esto en nuestra siguiente clase. Bueno, pues no hicimos casi ni la hora, pero igual y queda esto. Espero que les sirva. Y si tienen alguna duda, pues ya saben, de alguna manera háganmela llegar. Bueno, pues hasta aquí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos.